estemos orando por este año también por Puerto Montt. Vamos a tener algunos chicos estudiando en Puerto Montt. Tenemos a nuestros hermanos en Alerce. Puede que en Maullín se nos abra algo. Amén. Hay mucho que hacer y yo no voy a ser el que voy a predicar siempre. Allá, por lo menos. Así que Dios levante obreros. Amén. En la obra del Señor. Encontró el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 12, verso 26 y 27. Dice la Escritura, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Amén. Usted sabe que el Señor ha depositado en usted su reino y su reino es inconmovible. Tremendo, tremendísimo. Este reino inconmovible ha venido y ha llegado a nuestra vida y se ha asentado y ha venido a gobernar. Y desde ese gobierno empieza a manifestar su reino hacia el matrimonio, hacia el noviazgo, hacia la economía, hacia la formación de los hijos, hacia todo lo que tiene relación con nuestra vida. Porque el reino ha llegado para trastornarlo todo. Amén. Entonces, si usted pensaba que se iba a ser evangélico, a tener una vida tranquilita, olvídese. Estaba en un discipulado y leíamos el libro de Éxodo cuando Moisés lleva a Israel a los pies del monte Sinaí. Y dijo, el Señor va a bajar el tercer día y el primer y segundo día tenemos que lavarnos y limpiar nuestra ropa y santificarnos. Porque el tercer día el Señor va a bajar, dice, a ojo de todos. Y dice la palabra que bajó a ojo de todos, pues, hermano. Bajó neblina, fuego, temblor y sonido de bocina que iban en aumento. Hermano, que iban a mensa embarradita. Y dice la palabra que los israelitas tuvieron temor y se alejaron. ¿Por qué? Porque cuando Dios viene a la vida del hombre, Él trae este reino inconmovible y quienes han estado en este reino inconmovible no tienen temor. Moisés no se arrancó. Los israelitas sí. Porque Moisés estaba acostumbrado. Los israelitas no. Entonces, que nosotros podamos entender hoy día que Dios va a conmover en nuestra vida todo aquello que esté suelto. Amén. Usted ha visto que si usted tiene un autito y por ahí anda un perno suelto, tarde que temprano se va a salir. Se va a salir, ¿por qué? Porque nunca fue apretado. Nunca. Lo mismo ocurre con la vida del Señor. Él viene a conmover para que caigan de ti todo lo que Él no agrada. La palabra revelada del Señor es el fundamento sobre el cual el Señor edifica su iglesia. Amén. Recuerda el mensaje del domingo. Cuando el Señor le dice a Pedro, y sobre esta roca, es decir, sobre lo que tú has confesado, yo edifico mi iglesia. ¿Qué había confesado? Que Él era el Señor, que Él era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa confesión, yo edifico iglesia. Si la persona no tiene esa confesión, es decir, si no tiene esa revelación, es imposible que él o ella se convierta en iglesia. Porque la base de la iglesia es la revelación de que Jesús es el Señor. Esa es la base de la iglesia. Por eso Él dice, y sobre esta roca, sobre lo que has dicho, Pedro, yo edificaré mi iglesia. La palabra revelada, Cristo le dice, y esto que tú dices, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre. Te lo reveló mi Padre. La palabra se debe revelar. Usted puede circular por la iglesia por años, entrar, salir a una, a otra, aquí, allá, y la palabra, si no se te revela, tú vas a seguir así peregrinando mucho tiempo, porque la Escritura se debe revelar. Vimos a este Simón, Pedro, permanecer mientras otros discípulos se alejaban, y se alejaban ofendidos. Amén. Aun cuando el Señor
le dio la oportunidad de irse, Simón Pedro habló de lo que estaba firmemente establecido en su corazón. Él les dice a sus discípulos, llegó la hora de comer mi carne y beber mi sangre. Y dice la palabra que muchos discípulos se fueron, pero Pedro no se fue. Y él les dice, ¿y ustedes también, si quieren ir, ustedes me van a abandonar? Y Pedro dice, Señor, ¿y a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿Qué fue lo que sostuvo a Pedro que no se fuera? La revelación de que él era el Mesías. ¿Qué es lo que te ha sostenido en la casa del Señor por tantos años? La revelación de que Él, cierto, se te apareció. Eso es lo que te sostiene. Un día Él se reveló a tu vida y por eso volviste al Señor. Y aquí está la Alejandra. Ahora la fuimos a rescatar a una campaña en la plaza. ¿Te acordás de Alejandra, no? La revelación de la palabra hizo que Pedro se sostuviera. Hoy día vamos a ver otra faceta de Pedro por la cual él pasa y cómo él es probado constantemente. ¿Cuántos saben que somos constantemente trabajados por Dios? Bueno, Pedro no es la excepción. Un día estaba el Señor sentado con sus 12 apóstoles, dando gracias y sirviendo la cena, cuando de pronto el Señor pronunció unas palabras que dejó a todo el mundo en ese salón helados. Lucas 22, verso 21 y verso 22 dice, mas he aquí, estaban todos ahí los discípulos con el Señor en una mesa comiendo, mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, diciendo, yo vine para ser entregado. Eso está diciendo. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que ya está determinado. Pero, ay de aquel hombre por quien es entregado. Ay de aquel hombre, hay juicio, el ay es un juicio. Ay de aquel hombre por quien es entregado. Estaban todos sentados, la atmósfera parecía la mejor, estábamos comiendo algo rico y de pronto el Señor sale con esto. Aquí en medio de nosotros está la mano del que me va a entregar, está aquí en esta mesa. Fue extraño, fue como una bomba, ¿cierto? Que congeló el momento. Y a pesar de que la Escritura enseña que él sabía desde el principio que él sería traicionado, bueno, los discípulos no sabían que él sería traicionado. Los discípulos querían al maestro para siempre con él. ¿Quién no lo querría con él? ¿Verdad? Tener al Señor todos los días al lado tuyo. Lo podían tocar, abrazar, escucharlo, sonreír con él, compartir pan, comida. Era extraña la situación, una sensación horrible invade el lugar, cuando él dijo precisamente que uno de aquellos que estuvo con él desde el principio lo iba a traicionar. Y en respuesta a sus palabras, comenzaron, dice la palabra, a discutir entre sí quién de ellos sería el que habría de hacer esto. Estoy en el libro de Lucas. Vaya Lucas, capítulo 22, verso 21 en adelante. Y empieza la discusión, ¿quién habría de hacer esto? Y la idea, ¿cierto?, de preocupación era porque amaban a alguien, se supone. Y como alguien que había estado en su grupo y que habían dormido juntos en diferentes noches y habían visitado aldeas y habían estado en campañas evangelísticas de sanidad con el maestro, como uno de los de nosotros iba a traicionar al maestro. Entonces, comienzan a averiguar y el relato nos muestra que el motivo por el cual ellos deseaban averiguar quién era aquel que habría de traicionar no era puro y no era verdadero. Y lo sabemos por la forma en que termina la conversación. La razón de sus preguntas y la razón de sus discusiones era egoísta
y estaba llena de orgullo y de deseos personales. El verso 24 de Lucas 22 dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Amén? Por favor, ponga atención, imagine lo que está pasando, imagine este cuadro. El Señor les acaba de decir que Él va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes para ser condenado a muerte y va a ser entregado a los romanos, los cuales lo van a golpear y se van a burlar de Él, los van a bofetear y finalmente lo van a matar. Eso les dice. Y quien haría esto estaba sentado ahí a la mesa. Amén. Y los discípulos comienzan a preguntarse quién sería el traidor. Y de pronto todo termina en una discusión sobre cuál de ellos sería el mayor. Como diciendo, bueno, van a matar al maestro, pero ¿quién va a quedar a cargo de esto? Lo que parte como una preocupación de decir, oye, ¿quién va a hacer esto con el maestro? Dice la palabra que terminan preguntando, oye, ¿y quién va a ser el mayor después de que no esté el maestro? Es bastante crudo el relato. Es cuando tú de pronto te sientes importante en un grupo, amigos, amigas, y tú decís, no, me van a extrañar si no voy a poder ir. Oye, ¿sabes que no voy a poder ir? Ah, ya, ok, chao. Y todos se van. Y tú quedas con un dejo de, oye, por lo menos podría haberme dicho, que fome que no vais. Cristo les dice, me van a matar, me van a torturar. Y ellos dicen, ¿y quién va a hacer esto? Uno de los que está aquí en la mesa. Oye, qué terrible, ¿quién será? Oye, pero ¿quién va a quedar a cargo cuando lo maten? Eso estaba pasando. Estoy en el verso 24. Era algo sumamente asombroso porque como un grupo, ¿cierto?, ellos de discípulos, ellos habían estado mucho tiempo juntos. Y la verdad es que nadie se estaba preocupando ahora por el maestro. Todos estaban preocupados por el poder, todos estaban preocupados por el futuro, por los puestos. Había un egoísmo en ello, ¿cierto?, inimaginable, inconcebible. ¿Cómo te vas a estar preocupado de quién queda a cargo? ¿Quién queda a cargo de la jefatura si van a matar a tu maestro? Eso está pasando. Y vemos cómo en este incidente, ¿verdad?, aparece el Señor nuevamente con un ejemplo de amor y de paciencia. Porque de seguro que cualquiera de nosotros, si hubiésemos estado en ese lugar, habríamos dicho, oye, ustedes son todos unos mal agradecidos. Salgan de aquí. Usted rápidamente hubiese tenido la mejor oportunidad para sentirse ofendido. Era un momento para sentirse ofendido. Inclusive podemos imaginar, ¿cierto?, quién inicia la disputa. ¿Quién comienza a decir, oye, qué va a pasar con los puestos? ¿A quién nos imaginamos? Simón Pedro. Por la experiencia, por el temperamento que tenía, esa personalidad un poco dominante. Y generalmente, según los relatos bíblicos, cuando cada vez que aparecen los grupos de los discípulos, generalmente es Pedro quien primero habla. A veces sale el Señor por él y a veces mete las patas, Pedro. Pero habla. Pues yo les decía el otro día, nos cae bien Pedro, porque Pedro hizo todas las preguntas que nosotros hubiésemos querido hacer, pero solapadamente nos hubiésemos quedado callados. Pero él la hizo. Entonces es muy probable que Pedro en su forma de ser les haya un poco recordado y refrescado la memoria que él fue el que caminó sobre las aguas. Por ejemplo, quizás les recordó que él estuvo en la transfiguración, allá en aquel monte. Y quizás les recordó que estuvo en la resurrección de esa niñita. Entonces habían situaciones que ponían, según él, a Pedro en una posición sobresaliente con respecto a los demás. Y yo le voy a decir una cosa. Todos nosotros llevamos un Pedro escondido dentro de nosotros. Ese que cree que es mejor que el otro. Si me hubiese tocado coordinar a mí, yo no hubiese dicho eso que dijo la hermana Rosita. Yo hubiese dicho otra cosa, con más poder. En ese momento yo hubiese gritado. O el que va a la radio dice, oye, hermano, qué tartamudea. ¿Para qué lo llevan? ¿Y por qué tocan los chicos? Si tocara tal hermano, tocaría mejor. Siempre hay un Pedro que cree
que es mejor que los demás. Y que por lo tanto siente el derecho de hacerse valer y opinar. Él estaba totalmente confiado en el hecho entonces de que era el mayor de los 12. Pero esta confianza, iglesia, no estaba fundada en el amor, sino más bien en su orgullo y su satisfacción personal. Y nosotros debemos tener cuidado con esto porque muchas cosas en las iglesias se hacen por lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo me imagino y no por lo que Dios dice. ¿Recuerda usted el episodio en que Israel, a través de David, recuperan el arca? Y el arca había estado en manos de los filisteos, y los filisteos tiraban el arca arriba de los bueyes, de una carreta tirada por bueyes, ¿se acuerda de eso? Bueno, es una buena idea del mundo. Y David la copió y le costó la vida a Usa. Dice la palabra que los bueyes trastabillaron, el arca empezó a caer, y cuando él toca el arca, Dios lo mató en el momento. Por utilizar los mecanismos y las formas que el mundo usa. A veces en la iglesia pasa lo mismo. El hermano es profesor de lenguaje, debe ser un buen profesor de escuela dominical. No tiene nada que ver. Nada que ver. Entonces, nosotros debemos tener cuidado porque muchas veces intentamos servir en la obra del Señor con fuerzas naturales. Y la iglesia no es natural. La iglesia es un ser espiritual. Cristo dice, mi reino no es de este mundo. Mi reino es espiritual. Es más, Él dice que su reino es un misterio. ¿Cuántos pertenecen a este reino? Somos misteriosos para el mundo. Hermano, escucha. Somos misteriosos para el mundo. ¿Usted cree que es normal que estemos acá, hermano, a esta hora, 20 para las 10 de la noche? Encerrados con niños, predicando la palabra. ¿Qué tú crees que tu familia mundana te está aplaudiendo? Están hablando de ti, hermano. Oye, estos no se cansan, qué raro que son. Somos un misterio porque nosotros hablamos con Dios. Somos un misterio porque de pronto nuestra familia nos escucha decir, sí, el Señor me dijo, el Señor me habló. Y te miran así como, ¿y esto? ¿Son marcianos esto? Existe esta realidad. Y que es cierto, Dios de pronto pasa a través de nosotros y habla, tal cual pasaba con Pedro. Pero había en él una autoconfianza. Y el Señor ve esta situación. Y que ellos estaban actuando realmente como hombres naturales y no como hijos del reino, porque estaban escogiendo los lugares. ¿Quién quedaba a cargo? ¿Quién iba a heredar el liderazgo que Jesús iba a dejar? En eso estaban ellos. El reino, repito, la iglesia es un reino espiritual. El Señor los ubica y observan ellos que su reflexión y su discernimiento era natural. No lograban ver aún la profundidad de que Él era el Cordero de Dios, que hacía más de 3 años Juan el Bautista, el mayor de los profetas, había dicho, he aquí el Cordero de Dios. Ellos no tenían la capacidad de procesar y decir, si Juan dijo que este era el Cordero y los corderos han sido creados para ser sacrificados, este ha de ser sacrificado y ha de cumplirse las profecías. Ellos no tenían la capacidad de ver eso como usted. Porque usted hoy día conoce la Escritura. Ellos no. Entonces, el Señor los ve y dice, estos son hombres naturales. Y dice la palabra en Lucas 22, verso 25, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así ustedes. Amén. Los ubica. Mas no así ustedes, sino sea el mayor entre ustedes como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál, dice el Señor, les pregunto a ustedes, cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre ustedes como el que sirve. Porque el que sirve es el mayor. ¿Cuántos de ustedes están entre nosotros para servir? Amén. Porque si usted no sirve, no sirve. Amén.
Si usted no sirve, hermano. Porque ¿cuál es mayor, dice el Señor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es mayor el que se sienta a la mesa? Él pregunta, ¿no es mayor el que se sienta a la mesa? Bueno, yo entre ustedes no estoy como el que se sienta a la mesa. Yo entre ustedes estoy como el que sirvo. Yo me imagino que el Señor empieza a lavar los pies y ellos tienen que haber procesado eso. Él me está lavando. Él ha venido para servir. Esas uniones de verdades proféticas, repito, aún no lograban procesarlas, no las tenían. Y sabiendo el Señor que eso no lo tenían, mira a Pedro y dice, en este Pedro yo voy a tener que trabajar. Porque todo lo que en él esté suelto, que no sea mío, va a caer. Porque todo lo que sea movible tiene que quedar inconmovible. Y así pasa con nosotros. Por eso hay áreas en la vida tuya donde tú las tienes mucho más maduras que otras. Áreas en tu vida donde tú ya maduraste ciertas situaciones, pero otras que no, que inclusive estamos harto cruditos todavía. Y el Señor nos conoce. Y no digo que va a tratar este mes contigo, ni en 6 meses, ni en un año, pero tarde que temprano Dios va a tratar. Porque Él no te va a quebrar. Escucha bien. Él va a tratar contigo, pero no te va a quebrar ni te va a anular. Él va a tratar de tal manera de sacar fruto de ese trato. Simón Pedro había entonces recibido abundante revelación de que quién era Jesús, quién era el Mesías. Él fue quien dijo, ¿cierto? Tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías, el ungido de Dios. Pero a pesar de todo eso, iglesia, él aún no estaba viviendo según el carácter y según la humildad de Cristo. Amén. Él estaba edificando su vida y su ministerio en las victorias pasadas y el orgullo y en la autosatisfacción de sus propios deseos. Pedro corría en pos de su deseo. Pedro corría en pos de sus planes. Repito, estuvo en la resurrección, estuvo en la transfiguración, estuvo en los relatos principales, caminó sobre las aguas, pero el carácter y la humildad y la forma de ver del Señor no la tenía porque era demasiado natural todavía para pensar. El apóstol Pablo a nosotros nos advierte de la manera en cómo nosotros edificamos. Pedro estaba edificando sobre sus propios sueños, sobre sus propios deseos. ¿Recuerda usted cuando Pedro le habla con el Señor y le dice, maestro, y se lo lleva a un lado y le dice, Señor, no te acontezca esto? ¿Por qué él dice eso? Porque amaba tanto al maestro, tanto, pero tanto, naturalmente, que él no lograba ver más allá de la importancia de que el cordero muriera, no lograba verlo. Por eso él le dice, Pedro, me seguirá después. Porque tú vienes después, yo seré sacrificado primero, tú también vas a ser sacrificado. Yo soy perseguido, tú vas a ser perseguido. Pero hoy día no lo entiendes, porque tú, Pedro, estás preocupado del ministerio. Porque vamos a las aldeas, se juntan personas, multiplicamos panes, multiplicamos peces, vienen los niños, tú estás como de guardaespaldas, corres para allá los cabros chicos, tú tienes un nombre conmigo. Estás preocupado de eso, Pedro. No logras ver más allá, ya vas a ver. Dice la Biblia, conforme a la gracia del Señor que nos ha sido dada, dice el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Debe haber un cuidado sobre qué estamos poniendo en la revelación de Cristo. Usted tuvo un encuentro con el Señor, amén. La pregunta es ahora, ¿cómo te estás comportando? ¿Estás viviendo para ti? ¿Estás teniendo cuidado del más débil, del más frágil? ¿Tienes tiempo de oración? ¿Estás edificando sobre la revelación de que Cristo es el Señor? ¿O solo tú eres una persona que relata como un lorito? No, yo soy hijo de Dios, soy hijo de la promesa. ¿Y eso es todo lo que tienes? Porque dice el apóstol Pablo, debemos tener cuidado. Ojo, miremos cómo estamos edificando sobre esta roca.
Amén. Por eso, hay personas que dicen, no, si basta que Dios lo toque y lo convierta. Correcto, basta que Dios lo toque. Y después, ¿quién edifica sobre él? ¿Cuál es la función de la iglesia? Formar, enseñar, conducir, aconsejar, llevar. Por eso, cuando dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, aviva el don del fuego que hay en ti, avívalo. Bueno, lo está diciendo porque está la posibilidad de que se apague. Lo está diciendo porque está la posibilidad de que esta situación que él vivió, de pronto se desvanezca. Por eso tenemos una fe perseverante. Pues si tú no perseveras, si te quedas en la casa el jueves, te quedas el domingo, te quedas el jueves, te vas a enfriar, hermano. Y la palabra va a tratar de penetrar y no va a penetrar. Porque tú te sales de la luz, te sales de la palabra, no te expones a ella. Entonces, aquel que comenzó la buena obra, ¿ese la va a terminar? Sí, la va a terminar siempre y cuando usted se exponga a la palabra. Por eso nosotros tenemos una fe perseverante. Perseveramos en ella. Hemos pecado hoy día, cometimos errores, Señor, límpianos, lávanos y seguimos adelante. Simón Pedro entonces no estaba edificando con los materiales necesarios para el reino del Señor, sino que estaba edificando con elementos tales como una fuerte voluntad y una confianza en sí mismo y una experiencia personal. Sobre eso edificaba. Oye, caminó sobre las aguas. Él tiraba los galones encima de una, hermano. ¿Quién caminó sobre las aguas? ¿Tú, Felipe? ¿Tú? No, ¿dónde? Acá. Pero te hundiste, pero caminé. Me imagino yo le dirían eso. Entonces, él edificaba amando al Señor en forma natural, sin poder ver las bondades del reino todavía. Él hacía esto. Ponía su voluntad y su confianza en sí mismo. Amén. Ojo con esto porque nosotros debemos cuidarnos precisamente de no errar en los materiales. De no errar en cómo estamos sobreedificando sobre este fundamento. Porque a pesar de que Pedro, hermano, no estaba consciente de esto, todavía era necesario que su carácter fuera transformado. Y el problema precisamente que podemos ver en Pedro era su punto de referencia. ¿Cuál era el punto de referencia de Pedro? Su vanagloria, su experiencia personal, los años de evangelio. Ese era su punto de referencia, sobre eso él partía. Y Primera de Juan nos advierte y dice, porque todo lo que hay en el mundo, Primera de Juan 2:16, todo lo que hay en el mundo, y dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y mucho de eso había en Pedro, mucho. Por eso nunca el orgullo va a ser suficientemente fuerte como para equiparte para tu destino en Cristo. Lo que es suficientemente fuerte para tu destino en Cristo es la humildad del Señor. Si Pedro no era sometido a una cirugía a tajo abierto, hermano, Pedro iba a perecer. Si no se le quitaba del medio esto, finalmente el orgullo lo iba a destruir. Por eso el orgullo fue la falla precisamente del carácter en Lucifer, el verse hermoso. Ezequiel 28:11 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Y con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. ¿Sabe a quién le pasó esto? Al querubín ungido. Uno que dice la palabra que su corazón se enalteció a causa de su hermosura. ¿Era hermoso? Sí. Se dio cuenta que era hermoso, creyó que era él y se enalteció. Y corrompió su hermosura a propósito del esplendor que tenía. Este ser creado, en un momento reflexiona y dice, seré como él, subiré a lo alto y me sentaré en el trono. ¿Sabes por qué? Porque se vio hermoso. Cuando nosotros no hemos sido nadie en el mundo, nadie,
nadie nos escuchaba, teníamos vidas que íbamos a terminar en dolor, en desesperanza. Y de pronto Dios pone gracia en todas sus formas. Dios pone gracia. Puede ocurrirnos que nos olvidemos que finalmente es Dios y no eres tú. ¿Cuántos saben que es Dios? Es su gracia. Entonces Dios, preocupado de Simón Pedro, a través de Cristo le habla. Y le dice, Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo. Aleluya. Lucas 22, verso 31. Y se abre, ¿cierto?, el proceso de transformación en Pedro. Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte. Porque el orgullo de Simón y su autosuficiencia y sus años y su experiencia que él ponía sobre la mesa habían abierto precisamente las puertas para que el enemigo entrara y lo zarandeara. ¿Usted sabe que el enemigo no tiene autoridad sobre nosotros a no ser que tú se la des? Conversaba con alguien y me decía, soy tan débil con la pornografía. Y hablábamos, ¿y cómo comenzaste? Y finalmente esa mujer había abierto una puerta, nadie la obligó. Entran en conversaciones sucias de homosexuales, lesbianas, y abren la puerta y entran. Te ofrece un dinero mal avenido en el trabajo, una movida extraña, necesitas esa plata. Tú abres la puerta. El enemigo va a entrar hasta donde tú lo dejes entrar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecen en contra de la iglesia. Yo soy la iglesia. Usted es la iglesia. ¿Me está entendiendo? No es que el enemigo llega aquí, golpea de una patada a la puerta y entra porque él es el enemigo. No. Él es un enemigo derrotado. En la cruz del Calvario fue expuesto públicamente. Cristo triunfó sobre ellos. La palabra zarandear es traducción de la palabra griego siniazo y significa zarandear, sacudir en un tamiz y figurativamente la idea que transmite es la agitación de algo interno. Eso es lo que transmite. Por eso el zarandeo viene a probar tu fe. Porque por fuera nos ponemos, ¿cierto?, la Biblia, la corbata, nos vestimos de cristianos. Pero cuando viene el zarandeo, la agitación interna hace que sea manifestado cuánto afrecho tenemos, cuánto cáscara, cuánto trigo queda. Una fe probada es una fe zarandeada. ¿Amén? ¿Cuántos han sido zarandeados esta semana? Ya, hoy día mejor. Ahora, el Señor, Él tenía la misma mentalidad que muchos tienen en la iglesia. Él sabía y tenía la certeza que iba a sacar en victoria a Pedro. Y cuando nosotros miramos el zarandeo de afuera, decimos, no, pero el Señor nos va a sacar en victoria. Hasta que te están zarandeando. Amén. Él es el Señor, Él mira a Pedro y lo ve hecho un apóstol. Eso es lo lindo. Él te mira y te ve como un carbón, pero también ve el diamante. Él ve la secreción, el dolor, pero ve una perla. Entonces nosotros necesitamos, a la luz de esto, los ojos del Espíritu para poder ver, ¿cierto?, la forma en cómo Dios trabaja con el hombre, con la mujer.
de por qué los procesos son tan necesarios en nuestra vida. Los tuvo Moisés, los tuvo Elías, los tuvo Israel, los tuvo el Mesías, Cristo. Pero nosotros no los queremos tener. ¿Sabes por qué no los queremos tener? Porque pensamos que el fin de nuestra vida en esta tierra es una vida de paz, de gozo, de relajo. Y no es así. Porque no estamos en nuestro mundo. Esta no es nuestra tierra. Nosotros tenemos una patria que es celestial. Porque tenemos divinidad en nosotros. Uno puede quizás haber dicho, muchachos, oremos y pongámonos en la brecha, porque aquí hay hombres y mujeres de unción y toda esa parafernalia, hermano, ¿cierto? Para alimentar ahí el alma. Y vamos a frenar el ataque del enemigo en contra de nuestro hermano Pedro. Pero el Señor no hizo eso. Dice la palabra que el Señor dijo, pero yo he rogado por ti, Simón. He rogado que tu fe no falte y tú una vez vuelto, porque te aseguro, Simón, que vas a salir de esto, le está diciendo. ¿Cómo? Pero vas a salir. Una vez vuelto, vas a confirmar a tus hermanos. Una vez zarandeado y tratado por mí, vas a confirmar en la fe a los hermanos. Le vas a decir, ¿saben qué? Dolió, pero hizo bien. Sí, la penicilina duele, pero ¿sabes qué? En 1 hora y media no tenía dolor. Vas a confirmar a los tuyos, pero para que tú confirmes a los tuyos, tú tienes que pasar por el zarandeo, Pedro. Por eso, iglesia, no le haga la bicicleta al zarandeo. No le haga la bicicleta al Señor, no escapes de ese trato. Deja que Dios te trate. Déjate que Dios te trate, que Dios te moldee. Porque eso va a traer fruto en otros. Él entonces no oró para que Simón Pedro escapara de este intenso zarandeo del cual, ojo, podría caer. En el zarandeo él podía decir, no, se va a toda la punta del cerro, no voy más a la iglesia, me metí a la iglesia y me quedé sin trabajo, me quedé sin polola, encima tengo que ofrendar, me da todo mal, no encuentro trabajo, me voy. Está la posibilidad en el zarandeo. ¿Usted conoce los procesos de muda que tienen los crustáceos? Los crustáceos, llámense jaivas, se sale todo el caparazón, se llama muda, y todo esto queda blandito, expuesto a que cualquier gaviota los picotee y los mate. Ese proceso de muda es la única manera que ellos puedan crecer. Tiene que haber muda, tiene que haber un momento en que quedan expuestos. Nosotros en los procesos de crecimiento quedamos expuestos. Por eso el Señor dice, pero yo he orado por ti, porque en este proceso quedas expuesto a tus pensamientos, a tus debilidades, a estar molesto, a estar enojada, a estar enojado. Él oró entonces para que él no se fuera, no fallara en este proceso. Él sabía que de esta prueba surgiría un nuevo carácter. Aquel carácter que Simón Pedro necesitaba precisamente para cumplir con el destino que el Señor tenía en mente, fortalecer a sus hermanos. Amén. Por eso hay muchas cosas que te ocurren a ti para beneficio de los jóvenes. Hay muchas cosas que te ocurren a ti para beneficio de los niños. Hay muchas cosas que le ocurren al pastor para beneficio de la iglesia. Es así, hermanos. Entonces, como dice un corito, usted tiene que cantar, no me tenga pena. No me tenga pena. Es necesario. Por eso las etapas del noviazgo y del matrimonio, y de pronto los años o meses aparecen los hijos en el matrimonio, son las etapas que Dios tiene establecidas para que los procesos sean quemados. Porque Dios no quiere que un niño, un bebecito recién nacido, cuando abra sus ojitos vea a un cabro chico que lo tiene en brazos. El niño, el bebecito, necesita ver a un hombre. Y el niño necesita ver a una mujer. Y eso tú no lo compras en la ferretería. Eso es parte del proceso de Dios en esta vida. Amén. Por eso no pidas, Señor, llévame de esta vida. Dios no te va a llevar, hermano, así como estáis. No vayan a subir a puro dar problemas arriba, hermano. ¿Cuánto han dicho, Señor, llévame? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? ¿Sí o no? Es interesante la reacción del Señor.
de cómo el carácter de Pedro estaba en proceso. Había una solicitud de Satanás para zarandearlo. El fin de esta era que perdiera su fe. La intención del enemigo era esa, destruir a este hombre de gran potencial en el Señor, el cual sin duda alguna sería pilar de la iglesia apostólica. Pero el Señor, aleluya, tenía un propósito diferente y en esta prueba Dios tenía los resultados ya en su corazón. El Señor se adelanta al enemigo. Él permitió que el enemigo lo hiciera para hacer que se desprendiera de todo lo que Simón Pedro necesitaba que fuera removido. ¿Qué pasa con el zarandeo? ¿Cuáles son las consecuencias? Tú te afirmas en el fundamento, se saca lo que está muerto, empiezas a cosechar lo que está maduro, empiezas a ser despertado para Él y unificas o mezclas de modo, ¿cierto?, que nunca más te separas de Él porque logras una dependencia en el zarandeo. A veces tú puedes creer ingenuamente que es un zarandeo en la vida. Como dijo la Tere, la prueba, una prueba, era una de 10.000 que venían. No es un zarandeo, nuestra vida constantemente es puesta en zarandeo para que todo lo que está suelto en ti caiga y quede lo principal. Amén. Y lo principal es la vida del Señor. Bueno, el resultado de esta terrible sacudida fue que Simón empieza a manifestar su desconfianza en su actuar. Él tenía mucha confianza en sí mismo. Él era un hombre valiente. Pedro empezaría a ser despertado y descubriría realmente su condición sin él saberla. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces las cosas muertas, aquellas que nosotros no vemos que están en nuestra vida, que no dan fruto, la Biblia dice que esas tienen un destino, ser cortadas. Por eso él se va al árbol y todo lo que árbol que no dé fruto es cortado. Entonces hay cosas en nuestra vida que Dios va a cortar, que definitivamente hay amistades que no dan fruto en tu vida. Hay situaciones, decisiones que tú insistes en tomar y hacer y no dan fruto. Y Dios las va a cortar, porque tú eres plantío de Jehová. Él no va a dejar que tú te apestes. Tú eres plantío del Señor, somos plantío del Señor. Pedro tenía una convicción en su interior de que él estaría con el Señor hasta en la prisión, hasta en la muerte, cuando vinieran por él. Pero la verdad es que esta confirmación o esta intención de Pedro no nacía de la vida del Espíritu. Nacía de su propia autoconfianza. Él no podía ver, escuche bien, cuán duramente sería sacudido y cuál sería la cruda realidad de Pedro. Él aún no lo veía. Y digo esto porque algunas personas tienden a pensar que Pedro era como un charlatán, un hombre cobarde. No lo era. En el huerto, ¿se recuerda usted cuando los guardias del templo vienen a arrestar al Señor? Bueno, él desenvainó una espada, atacó al siervo del sumo sacerdote, le cortó y le rebanó una oreja, hermano. La verdad es que no muchos cobardes estarían dispuestos a hacer esto. ¿Cómo? Rodeado de soldados del Imperio Romano que se caracterizaban por ser personas malas, perversas. Bueno, Pedro tuvo la valentía de hacerlo. Por lo tanto, Pedro era fuerte, pero su fortaleza estaba en su propia personalidad. No estaba en la humildad del Señor. Él no tenía la mirada que tenía Cristo de la realidad que estaban viviendo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque aún no comenzaba el zarandeo. Sucedió entonces tal cual dijo el Señor, tal cual Él lo predijo. El mismo Simón Pedro, fuerte y valiente, que estaba listo para morir por el Señor, levantando y blandiendo su espada en el huerto lleno de soldados, de pronto fue confrontado por una niña, una criada, una sierva. Y le dijo, yo te conozco, tú estabas con él. Y rápidamente se sintió intimidado y negó a Jesús. Él mismo, que sacó una espada rodeado de soldados y atacó a uno, él mismo, que de pronto fue expuesto por una niña, le dijo, yo te conozco, tú estabas con él.
y lo negó. Algunos creen que son las grandes cosas que nos van a hacer tambalear. La Biblia dice que una zorra pequeña puede comerse toda una viña. Por eso debemos cuidarnos de las cosas pequeñas, porque se van socavando. Una amistad mal construida, una mala administración de tus hijos. Cuando tú tratas a tu hijo como tu amigo, no, mi hijo es mi amigo, no, tu hijo es tu hijo. Y está para ser educado, corregido, confirmado, reprendido, disciplinado, alentado. Es tu hijo. Tu relación con tu hijo es una relación vertical. Es tu hijo. Cuando nosotros administramos de mala manera el orden que Dios ha establecido, vamos a sufrir consecuencias. Él se sentía listo, pero fue confrontado por una niña. Consideremos entonces que estas cosas pequeñas que nosotros podemos tener por nada, nos pueden hacer tropezar. Toda la confianza de Pedro estaba puesta en sí mismo. Esta confianza había sido sacudida por una niña, por una pregunta, y él creía que jamás podría recuperarse de ella. Esto es tan tremendo porque lo único que le quedaba, aunque él mismo no fuera consciente de ello, era lo que el Espíritu le había revelado. ¿Qué le había revelado el Espíritu? Que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Pon atención. Lo único que a Pedro le quedaba después de la negación era la revelación de que Jesús era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Con las 3 negaciones o 3 traiciones que él hizo, se sentía morir, hundido, y lo único que lo sostenía era que él había tenido la revelación de parte del Padre de que Cristo era el Mesías. Por eso es tan importante que nosotros hayamos tenido un encuentro con Dios. Porque lo único que te va a sostener en el día de la prueba y del zarandeo es que tú te encontraste con Él. Es lo único. Iglesia, es lo único. Es lo único. Porque no son las 3 negaciones de Pedro, hermano. Ni que el gallo cantó. No, ese es el tema. Porque yo te pregunto a ti, ¿cuántos gallos ha cantado contigo, hermano? ¿Cuántos gallos con el Ricardo? Como 18 gallos al día, por hermano. ¿Cuántos gallos? Faltarían gallos en la tierra, hermano, para que cada uno su gallo, hermano. Terminaría el día afónico el gallo de tanta negación. Entonces nosotros tenemos que entender que hay algo, hay una situación en Pedro que se siente hundir, se siente que desaparece, se siente el peor de todo, pero lo único que lo sostiene es que él tuvo una revelación con el Señor. Por eso es necesario contrastar y poner a Simón Pedro y a Judas juntos para poder entender esto aún en mayor profundidad y darnos cuenta que, claro, eran similares en muchas cosas, incluyendo el hecho de que ambos rechazaron a Cristo. Los dos lo traicionaron, lo rechazaron, lo negaron, como usted lo quiera ver. Y en estos últimos días cruciales de su vida, sobre todo en ese momento, ambos hacen lo mismo. Pero había en ellos una diferencia fundamental. Judas jamás anheló conocer al Señor. No así Simón Pedro. Judas no estaba en el fundamento que es Cristo. Judas no estaba en la revelación. Pedro estaba en la revelación. ¿Qué sostiene a un hombre? La revelación de la persona de Jesucristo. Eso sostiene a un hombre, la revelación de la persona de Jesucristo. Porque aparentemente ambos, ¿cierto?, amaban al Señor. Ambos habían dejado todo por el Señor, habían viajado con Él constantemente y habían soportado la furia de la persecución, echaban fuera demonios, sanaban enfermos, predicaban el Evangelio. Por favor, recuerda que el Señor envió a 12, no envió a 11, Él envió a 12. Judas partió dentro de esos 12 a evangelizar. Amén. Era contado dentro del ministerio
Judas tenía responsabilidades. Pero la verdad es que sus sacrificios no eran motivados por su amor ni por la revelación de quién era Cristo. Para nada. Judas tenía sus propios planes desde el principio. Judas tenía sus propios intereses. Nunca se arrepintió él de sus motivos egoístas. Y su carácter se revela precisamente en la Escritura. El libro de Mateo, capítulo 26, verso 14 y 15 dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Él tenía un plan. Él tenía su propio objetivo. Dice la palabra en Juan capítulo 12, verso 4, y dijo uno de sus discípulos llamado Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué razón no fue este perfume vendido por 300 denarios y entregado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque él era ladrón. Y él tenía la bolsa y de la bolsa sustraía lo que había en ella. Él era el tesorero del ministerio. Donde iban ellos, el Señor enseñando de ciudad en ciudad, les ofrendaban para que se pudieran sostener en el ministerio. Él estaba a cargo de la tesorería. Y él abría de la tesorería y metía sus manitos. Era un ladrón. Él tenía sus propios planes. Ojo, estuvo con el Señor todo su ministerio. Por eso no es de extrañar que de pronto tú tengas personas cercanas a ti, que escuchan lo que tú hablas, que escuchan tus enseñanzas y que finalmente te van a traicionar. No te extrañes, es parte del proceso de Dios para nuestras vidas. No te enojes con ellos. Habla con el Señor, pero no te enojes con ellos. Dios tiene todo de tal manera calibrado, de tal manera formado. Dios tiene todo en forma tan perfecta que nosotros debemos descansar en su obra, porque la obra de Dios la está haciendo en nosotros. Su obra, su carácter, Él va templando nuestras vidas. Y el zarandeo, la prueba, la aflicción, las situaciones antagónicas en tu vida, lo único que hacen es probarte. Por eso Dios te tiene en esta iglesia y has tenido el problema con ese hermano o con esa hermana. ¿Y por qué, Señor? Porque Dios está tratando contigo. El fin del Señor no es hacer de esta iglesia una iglesia perfecta. Ese no es el fin. Es imposible que con nosotros, con este material, Él haga algo perfecto. Para lo perfecto, Él tiene un plan. Y dice la Biblia que lo imperfecto se va a vestir de perfección. Así dice la Escritura. Lo corrupto, lo corruptible se va a vestir de incorruptibilidad. Por lo tanto, entendiendo y mirando esto, tú tienes que decir: Señor, gracias por donde tú me pusiste, gracias por el trabajo que tengo, gracias por los padres que tengo, gracias, Señor, porque todo ayuda para mí, como hijo de Dios, ayuda para bien. La lista continúa. Judas conoció al Señor, aunque pasó 3 años y medio con Él, no lo conoció como lo conoció Simón. Miraba sus milagros, juntaban personas alrededor de ellos, escuchaba las enseñanzas, pero tenía su propio plan. Ambos hombres lamentaron lo que habían hecho, pero Judas no tenía el fundamento que Simón Pedro tenía. Si Judas, escuche bien, si él hubiese tenido una revelación del Señor, jamás hubiese corrido a quitarse la vida. ¿Qué fue lo que consumió a Judas? El remordimiento. ¿Qué fue lo que abordó a Pedro? El arrepentimiento. Y ese es el punto en nosotros los hijos del Señor cuando nos relacionamos con Dios. Remordimiento o arrepentimiento. El arrepentimiento te lleva a Él. El arrepentimiento te aleja de Él. El remordimiento, digo, te aleja. Te sientes indigno, dices que tú no eres capaz, que no deberías estar en este lugar. El enemigo es tan sutil que usa la misma Biblia para alejarte. Dice la palabra que entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, miró
y vio que al Señor lo iban y se lo llevaban y era condenado a la muerte, dice la palabra que devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciéndole: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojaron, dice, las piezas, aleluya, de plata en el templo. Y él salió y se ahorcó. Por eso cuando uno lee este texto, uno tiene que darse cuenta que Dios siempre nos ha llamado a una relación con Él. El fin de Dios con Israel es estar con Israel. Les promete una tierra y los mete en una tierra solo para estar con ellos. No era otro. Cuando Moisés conduce a Israel a los pies del monte Sinaí, era solamente para una sola cosa. Les dice: si el Señor ha venido a estar con nosotros, para eso, solo para eso. Dios te da don, Dios te da capacidad, tú puedes ministrar, tú puedes cantar, un montón de cosas. Pero el fin de eso es estar con Él, no es otro. Por eso cuando nosotros nos extraviamos de la verdad, decimos cosas como esta. Judas dijo: he traicionado a alguien inocente. No era el maestro para él. No era el Mesías. No, era alguien inocente. Si él hubiese conocido a Cristo como lo conocía Simón Pedro, él habría regresado a Él. Él se habría arrepentido, conociendo la bondad del Señor. Por eso el secreto es conocerlo a Él. Si usted conoce al Señor, usted va a permanecer. Por más fuerte que sea la prueba, y aunque tú no salgas aprobado en esta prueba, tú vas a permanecer porque le conoces. Esto de cometer suicidio fue un nuevo acto de independencia de la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque el zarandeo reveló que Judas no tenía fundamento. Aún después de haber seguido al maestro durante 3 años, no tenía fundamento. Usted puede estar en la iglesia 5, 7, 10, 12, 20 años y no tener fundamento. Está la posibilidad. Y pastor, ¿cómo sé yo si tengo fundamento cuando venga el zarandeo? Cuando venga el terremoto, cuando vino el terremoto del año 2010, conocimos en la 8ª región el fundamento de muchos edificios y algunos de ellos cayeron. El zarandeo prueba. Vino la lluvia, vino la tempestad, vino el viento y el que edificó sobre la casa permaneció y el que edificó sobre la arena no permaneció. Por eso, cuando te veas en la prueba, cuando te veas en el zarandeo, no te extrañes. Es parte de la formación del Señor. Dios lo tiene preparado de tal manera para hacerte crecer. Y algo más te voy a decir a los padres. Cuando venga el zarandeo sobre nuestros hijos, por favor, deja que vivan su zarandeo de la mano del Señor. No corramos a solucionarles todos los problemas y a salir en defensa como una cruzada, ¿cierto? ¿Quién tocó a mi hijo? ¿Quién le dijo algo a mi hija? Por favor, deja que la injusticia trate con tu hijo. Pero pastor, ¿qué está diciendo? La injusticia es parte del proceso. Porque nosotros queremos vidas perfectas para nuestros hijos, que no vivan injusticia. Van a vivir injusticia, porque la injusticia los procesa. Los hace hombres, los hace mujeres. Y es tan lindo ver cuando se desarrollan y se transforman en hombres que han sido tratados, han sido traicionados, han sido dejados de lado, no han sido tomados en cuenta, pero permanecen en el Señor. Ese es el fruto y el fin del Señor. No es otro. No es hacer de ti el gran siervo, la gran sierva, el gran evangelista. Para nada, hermano. El fin del Señor es la persona de Jesucristo en ti. Ese es el fin. El todo del hombre, conocerlo. La ciudad amada, Jerusalén, que viene del profeta, está hecha de puras piedras. La iglesia, hermano. Piedras tratadas unas con otras. Las puertas de esa ciudad son perlas. Y la formación de una perla está hecha en base al dolor que sufre la ostra. Entonces tenemos que entender los códigos. Que la vida del Espíritu se nos abra y entendamos que el zarandeo es para la perfección. El zarandeo es parte del trato que Dios tiene con nosotros de que todo lo suelto caiga.
caiga, que se desmorone lo que está suelto y que lo que está firme se arraiga aún mucho mejor. Dice la palabra que hay personas que oyen la Escritura y no la toman en cuenta. Porque son numerosas las personas que han hecho la oración del pecador. Asisten a las iglesias, participan dentro de las iglesias activamente, estudian la Biblia. Pero todo esto sin tener una revelación del Señor. Revelación. Que Él se revele. Si la palabra, iglesia, si no se nos revela, somos puro ruido. La palabra se debe revelar. Personas que nunca entregaron sus vidas al Señor, sino que trataron de acercarse a Él para obtener beneficio. Judas vivía así. Saúl vivía así. Estaba ungido. Judas era parte del ministerio y no era para ellos eso algo de valor. Lo que ellos querían era el beneficio que les daba estar al lado del Señor o ser el rey de Israel en el caso de Saúl. Era el beneficio. Les sirvieron por lo que Él podía darles y se ofendieron fácilmente. Y esta es la descripción que hace el Señor de estos que se ofenden. Dice Marcos capítulo 4, versos 16, 17. Estos son, escucha bien, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo y dicen, ¡oh, qué linda la palabra! Y se entusiasman. Pero dice la palabra, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación, cuando viene el zarandeo, cuando viene la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Es decir, se ofenden, tropiezan. Por favor, observe que dice que estos tropiezan, que se ofenden con mucha facilidad porque no tienen fundamento. Cuando hay fundamento, tú tienes conflictos, tienes situaciones, pero tú permaneces, porque tuviste un encuentro con Él. Eso fue lo que vivió Pedro. Permaneció a pesar de haber traicionado al Señor, tal cual la profecía decía, me negarás 3 veces antes de que el gallo cante. 3 veces lo negó, pero permaneció. Dice la Biblia que Pedro lloró amargamente, porque sabía en su interior que Él era el Mesías, que Dios lo había amado, había estado con Él, que habían promesas para Él. Y eso te tiene que sostener, que tú hayas tenido un encuentro con el Señor y que la palabra te hable, te tiene que sostener en el día de la prueba. ¿Dónde entonces vamos a echar raíces para ser sostenidos? Dice la palabra en Efesios capítulo 3, verso 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Es el hombre interior el que es fortalecido en su espíritu. Es acá, hermanos. Ya no es lo externo lo que a nosotros nos motiva. No es la guitarra, no es el piano, no es la canción, no es el templo. Es lo que está acá adentro. Dice la Biblia, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ya no es la lámpara de Israel, ya no es la menora, ya no es el potecito, el incensario, ya no son los panes, ya no es el arca, ya no es la vara. Está acá adentro. Está acá adentro. La motivación del Hijo de Dios está acá adentro, es la vida del Espíritu. Luego dice la palabra, para que habite, el verso 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, arraigados, raíces, cimentados, fraguados en el amor del Señor, dice, cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. La única manera de permanecer en Él, dice la palabra, es que seamos arraigados y cimentados en el amor. ¿Vas a servir al Señor acá? Sí, hazlo en amor. Porque cuando venga el zarandeo vas a salir.
Y vas a querer dejar todo. No, no me importa nada, porque no fuiste arraigado ni cimentado en amor. Y te voy a decir algo. Y tu llamado, el ministerio, lo que tú tengas de parte del Señor, tiene que ser probado. Va a ser probado. Preocúpate de que tu servicio sea en amor. Pedro amaba al Señor. Por eso permaneció. A pesar de haber traicionado al Señor, permaneció. Que quede guardado a fuego. Efesios capítulo 3, verso 17. Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos nosotros capaces plenamente de comprender junto con toda la iglesia cuál es su anchura, cuál es su longitud, cuál es su profundidad y su altura. No servimos a los hombres. No servimos a los hombres. Servimos a Cristo por amor a Él. Estamos arraigados, tenemos raíces profundas de amor, no otra cosa. Póngase de pie. Vamos a orar. Vamos a tener un momento de oración. No es mucho el tiempo que nos queda, pero vamos a orar. Si me pueden traer luego el cuaderno, amén. Escúcheme, le quiero decir algo más. No voy a preguntar quién está pasando una prueba. Yo creo que de alguna manera muchos de nosotros vivimos situaciones de prueba. Lo que le quiero decir es que no importa lo que usted pueda estar pasando, no importa lo que usted pueda estar viviendo o vaya a vivir, preocúpese de cimentar su vida en amor a Cristo. Si logras cimentar tu vida en amor del Señor, vas a permanecer. Va a venir tsunami, terremoto, venga lo que venga, tú vas a permanecer. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es poder, tu palabra es luz, es lámpara y nos alumbra. Señor, nuestro mayor anhelo y deseo es agradarte. Es agradarte. Y sabemos que vamos a ser examinados, vamos a tener pruebas. Señor, no vamos a ser ni orgullosos ni soberbios en decir que vamos a aprobar todas las pruebas, sino que te vamos a decir que te queremos amar. Amar, amar, amar intensamente. Que la locura de nuestro amor seas tú. Que nuestro corazón, el combustible de nuestro corazón seas tú, Señor. Permítenos, Señor, mirar esta enseñanza. Permítenos, Señor, mirar como tú miras y saber que es tan necesario que cada uno de nosotros, no importando la edad, seamos adultos, seamos jóvenes, adolescentes, todos seremos, Señor, examinados, probados por diferentes áreas en la vida: colegio, trabajo, universidad, familiares, padres, hijos, economía. Todos seremos examinados. Permítenos, Señor, tener la luz y la capacidad suficiente para que en este andar, en esta vida tan hermosa que tú nos diste, nosotros, Señor, podamos tomarnos de tu mano, ser cimentados, hacer raíces profundas en el amor hacia tu persona. La persona más importante eres tú, Señor. Tuya es la gloria. Tuya, Señor, es la honra. Y tuya es la alabanza. Vivimos para tu gloria y morimos para tu gloria. Padre, muchas gracias. Muchas gracias. Levante sus manos a Él. Hable usted con Él. Tenga un tiempo de oración. Tenga un tiempo de hablar con Él y decirle: Señor, yo quiero permanecer. Yo quiero hacer raíces de amor hacia tu persona.
Yo quiero, Señor, hacer raíces profundas. No quiero ser conmovido por nada ni por nadie. Yo quiero que seas la primera persona en mi vida. Quiero caminar, Señor, desde que amanece el día, cuidando de no ofenderte, cuidando, Señor, de honrar tu nombre. Quiero que mis días, desde muy temprano hasta la noche, sean completamente tuyos. Enséñanos a caminar tomados de tu mano, confiando en ti, confiando en tu verdad y en tu palabra. Aleluya. Padre, gracias, gracias, gracias.